Hola a todos, mi nombre es Alejandro Nieto, soy estudiante de artes visuales y el texto que elegí para la realización de este video es Elementos para una semiótica del texto artístico, es el texto número 5. Eh, este texto, así como de forma superficial a primeros rasgos, lo que pretende de alguna otra forma es como hablarnos de la importancia que tiene el lenguaje como el arte como lenguaje y obviamente también la importancia que tiene el ser interpretado, ¿no? Y que sea interpretado de una forma válida y de una forma correcta. Eh, lo primero es obviamente reconocer el arte como lenguaje. No es un lenguaje primario, el lenguaje primario es nuestro lenguaje natural, eh, pero sí obviamente es un tipo de lenguaje, así por más secundario que sea, que tiene un poder bastante amplio y bastante grande. Al reconocerse, obviamente, esto como lenguaje, se da obviamente también porque el artista tiene una intención de comunicar algo en el momento de la creación de su obra, ¿no? Por lo menos pretende mostrarnos algo. Y ahí entra obviamente también la importancia de que ese algo que quiere mostrarnos el artista sea interpretado de la forma correcta también, ¿no? Quizás el artista también tenga una intención de que sea interpretado de mil formas diferentes, pero pues por lo menos que nosotros tengamos una más o menos acorde con la intención principal. De alguna otra forma, al reconocer este poder que tiene el arte como lenguaje, nos damos cuenta de que ha sido bastante utilizado, al punto en el que acá en el texto nos llegan a hablar de las AIE y los ARE. Las AIE son los aparatos ideológicos del Estado y dicen que aparecen como opositor a las ARE, que es el aparato represivo del Estado. Entonces se puede hablar de que toda estructura, por decirlo así, política u organizacional, tiene como una ideología y lo que pretende es que esa ideología sea instaurada en la sociedad para que todos obviamente compartan esos mismos ideales. Eh, el ARE lo que tenía era que primero se reprimía y a través de esa represión se lograba instaurar de alguna u otra forma esa ideología. Pero pues esa es de alguna u otra forma también una dificultad porque no siempre se llegaba como a ese objetivo. Entonces aparece el aparato ideológico del Estado y ese aparato ideológico lo que pretende es primero de alguna u otra forma como educar o transmitir un mensaje y una vez nos vamos dando cuenta de que todos están pensando como de la misma forma, nos vamos a dar cuenta de que los tenemos a todos reprimidos. Esto se da a nivel familiar, jurídico, político, cultural, a nivel sindical, a nivel del manejo de la información, radio, diarios, televisión y obviamente también el tema religioso, que el tema religioso, si nos ponemos nosotros como a mirar de alguna otra forma más o menos cómo sería esto, nos damos cuenta de que la religión siempre ha estado presente en muchas etapas de lo que es el arte, porque de hecho también ha sido como motivador para la creación del mismo, y esto lo podemos ver en la Edad Media, lo podemos ver de hecho en los primeros hombres y en el primer edad rupestre, que de alguna u otra forma como que ya dan indicios de que un poquito haya como esa intención religiosa en el arte, y obviamente se ve en todos estos niveles la importancia de poder llegar ahí con un mensaje y de poder, más o menos como casi de forma subliminal, lograr que todos lo interpreten y de alguna otra forma como que sigan esa estructura que se da. Eh, pero pues también hay veces como que se depende de lo que se interpreta, porque de pronto no todo el mundo interpreta lo mismo. Se habla así mismo entonces también del discurso artístico, pero el discurso artístico lo definen como metalenguaje. Eh, lo definen así porque el discurso artístico nunca va a poder igualar lo que es la obra en sí. Entonces yo puedo tener un texto literario y puedo tener un texto adicional, que va a ser el texto, el discurso artístico, que lo va a complementar y lo va a explicar, pero pues nunca va a ser, nunca va a igualar lo mismo que es la obra en sí. Va a ser como una herramienta de apoyo así por la interpretación, por así decirlo. Y aún así se puede decir que también tendría como la dificultad de que ese discurso artístico en algunas ocasiones no es ni siquiera elaborado por el mismo autor de la obra, ¿no? Entonces también va a tener esa dificultad adicional que va a ser que puede ser la interpretación de alguien más y no se sabe si también va a ser obviamente la correcta.
pero aún así para la elaboración de este discurso artístico y de hecho también para la elaboración del análisis de cualquier obra, comenzamos a hablar de un poquito de la comunicación y la producción significante, es otro apartado que tenemos acá, y obviamente el análisis semiótico del texto artístico. Este análisis semiótico deberíamos comenzar como por definir lo que es la semiótica, y la semiótica está dada en un principio como la ciencia del estudio de los signos, pero cuando lo comenzamos a aplicar ya en el tema como del arte, se comienza a tomar como la crítica de la comunicación, porque nos vamos a dar cuenta de que el arte no siempre tiene una estructura definida y es difícil obviamente darle, y de hecho si se le diera quizás dejaría de ser arte, pienso yo. Eh, entonces, pues bueno, este análisis semiótico se da en tres niveles, que está el nivel semántico, el nivel sintáctico y el nivel pragmático. El primero de ellos es el estudio del signo, es como de forma individualizada. Vamos a poner un ejemplo. 2 más 3. Vamos a comenzar acá a analizar lo que es el 2, el solito como 2, lo que es el signo más, el solito como signo más, y el 3, el solo como signo 3, como el número 3. Entonces es como el análisis individualizado de alguna u otra forma por aquello que compone esa estructura de la que queremos hablar. Como estos estudios de alguna u otra forma los apoyan algunos artistas como Saussure, Pierce, perdón, estoy pronunciando mal, no sé si Saussure de hecho se dice así, pero bueno, digamos Saussure, Pierce, aparece Shannon y aparece Weber, de los cuales de hecho algunos están como guiados más a la composición de textos, a la oralidad, algunos quizás también más van hacia el lado como de lo matemático, pero de alguna otra forma todos tratan es como de analizar lo que es la estructura. Entonces obviamente primero se hace este semántico que es de el símbolo de forma individualizada de alguna otra forma, luego se da el sintáctico, el análisis a nivel sintáctico, que es el que mira lo que significa un símbolo junto a otro. Entonces, en el que estamos proponiendo, que es 2 más 3, estoy de alguna u otra forma ya viendo que está un 2 acompañado de otro símbolo que es el más, de otro 3, y eso qué significa, podríamos decir que podría significar el resultado de la operación, que es 5. Pero ese análisis final, esa interpretación final, ese número 5 por así decirlo, lo damos es en el nivel de análisis pragmático. Y ese nivel es el que más nos importa a la hora de hablar, o como a la hora de quererlo incluir a nivel artístico el análisis. ¿Por qué? Porque ese pragmático se entiende como las relaciones que establecen los signos con la persona que los interpreta, con el intérprete o con el usuario, como lo dicen en el texto. Entonces, que a la final es lo más importante. Hablan de que sin sujeto no hay obra. Es como la importancia de que esa obra logre el objetivo de lo que se quiere comunicar, ¿no? Entonces, obviamente la primera forma de que logre ese objetivo es de que alguien la interprete, que alguien la contemple, que alguien la estudie, que alguien la mire. Eh, y es importante que esa persona se lleve el mensaje quizás de la forma correcta. Eh, como que de alguna otra forma lo que se está hablando en el texto es que no hay estructuras definidas tampoco, de que lo que acá se logran muchas veces es más preguntas, más que quizás respuestas a la hora de querer hacer los análisis, pero que esas preguntas de alguna u otra forma nos están quizás guiando a la interpretación correcta, que va a ser importante obviamente porque no va a ser posible uno llegar a, a tener como el conocimiento quizás correcto también para esa interpretación. Por lo cual también hablamos de lo importante que es el, el, el sujeto que analiza la obra y el contexto del mismo, que es algo importante. Quizás una obra de la Edad Media no signifique lo mismo hoy en día lo que significó en el periodo en el que estaba. Y obviamente los conocimientos previos del el sujeto que está analizando la obra como tal entran también a jugar un papel importante en la interpretación, porque pues si digamos le damos un texto literario a alguien que no sabe leer, simplemente es una obra que no va a poder ser interpretada, o a alguien que sabe leer a medias, o a alguien que maneja un nivel de inglés medio y se le pasa un libro completamente en inglés, su interpretación va a ser completamente diferente. Y obviamente esto se comienza a aplicar
en lo que es, también puede ser el cine, en la composición, en la teoría del color, en un montón de cosas que quizás algunos que tengan un conocimiento mayor, quizás a nivel artístico, también puedan tener una interpretación mucho más acertada de lo que es el significado de la obra. Se puede decir que esos son como los primeros, o a grandes rasgos, lo que significa no, de lo que hablamos en este texto. Espero no haya sido muy confuso, espero haya sido claro y espero pues obviamente también les sea de ayuda para el análisis y para como, como primer pie de lo que son los contenidos del curso. Entonces, pues nada, de verdad espero que les haya gustado y eso es todo. Hasta luego y muchas gracias por todo.